Hola, hola gente, ¿cómo están? El gusto de reencontrarnos y saludarnos para hablar un poco hoy de historia. No soy un gran afecto a la historia ni a las fechas, pero siempre cuando uno encuentra ciertas informaciones es bueno empezar a chequear datos y encuentra unas similaridades y coincidencias en algunas cuestiones que hacen a la historia de esto que nos gusta tanto, que es el mundo de la Fórmula Uno. Y hoy les quiero contar una historia y empezaría por preguntarles, ¿ustedes saben cuál es la verdadera relación o una de las relaciones que existe entre el circuito de Sudáfrica, el circuito de Kyalami y el circuito de los hermanos Rodríguez en México? ¿Y ustedes ya están listos para el trivia del día de hoy? Les tengo una pregunta legendaria. El día de hoy, en el trivia, solo los no fanáticos de la Fórmula 1 se pueden equivocar, ya que está bastante fácil. La competencia está reñida contra, les voy a dar una pista, pero no se vale hacer trampa, Lewis Hamilton. La pregunta del día de hoy es: ¿cuántos campeonatos mundiales ha ganado Michael Schumacher? Opción A, 10. Opción B, 8. Opción C, 7. Opción D, 4. Al final del video vamos a descubrir quién es un verdadero geek de la Fórmula 1. Estuve leyendo algunas informaciones esta semana que hablan de que el circuito de Kyalami allí en Sudáfrica, ubicado en Gauteng, a 25 kilómetros al norte de Johannesburgo, en el sur del continente africano, está tratando de pugnar a volver a la Fórmula 1 tras varios años que ha desaparecido del calendario. Aquí se corrió durante muchos años, desde el 67 al año 93, con algunas pausas en el medio, por ejemplo del año 86 al 90, que por sanciones políticas este gran premio no se llevó a cabo. Kyalami es un circuito de 4 kilómetros y medio, un poquitito más, tiene 13 curvas. El récord de velocidad lo tiene Nigel Mansell, el piloto británico, que a bordo de un Williams en el año 1992 hizo un tiempo de 1:17.578, minuto 17 segundos 578 milésimas. Y este circuito fue inaugurado el 4 de noviembre de 1961. Aquí se corrieron muchas categorías, hoy en día también se está utilizando, se corren superbikes y se corren otras categorías, porque obviamente los dueños del circuito tienen que de alguna manera paliar lo que es el tema de los costos de tener un circuito disponible para correr. Resulta que en el circuito de Kyalami, después les voy a contar un accidente que me acuerdo de la década del 70, que lo vi por televisión y es realmente impactante. Los que tengas ganas lo van a poder ver luego que yo le pase la data de qué fue lo que ocurrió y cómo ocurrió. Pero aquí en este circuito de Kyalami, circuito que tiene un curvón muy rápido y que fue uno de los circuitos, ustedes habrán visto hace poco, también salieron los medios de comunicación, a Sergio Checo Pérez entrenando el cuello, el fortalecimiento del cuello con pesas y haciendo mucha fuerza para poder soportar la fuerza G que implica esto de correr en Fórmula 1 con la aceleración, la desaceleración y las fuerzas laterales en el auto. Pues bien, Carlos Reutemann, uno de los pilotos grandes en Argentina, tal vez luego de Fangio y algún otro, uno de los más importantes que corrió en Fórmula 1, no pudo ser campeón, pero fue segundo. Tenía que tomar la determinación si seguía corriendo o no, y luego de ir a la primera jornada del campeonato en 1984 aquí en Kyalami, con lo que implicaba correr en este circuito y lo que eran los autos en ese momento, con las polleritas, esto del efecto suelo, que vuelve ahora para el 2022, determinó que no quería correr más porque era insoportable los dolores en el cuello y en la espalda luego de estas velocidades que se desarrollaban en el circuito, por ejemplo, de Kyalami. Aquí en este circuito de Kyalami en el año 1967, Pedro Rodríguez, uno de los hermanos Rodríguez, ganó su primer gran premio. Ahora hay que hablar de quién era Pedro Rodríguez o quiénes eran los hermanos Rodríguez. A mí me impactó mucho cuando profesionalmente me metí en el mundo de la Fórmula 1, porque dije, ¿de dónde tanto gusto, tanta importancia de los mexicanos por la Fórmula 1? Y a veces uno tiene esa especie de conjunción de suerte y desgracia que hacen que uno se haga muy aficionado a determinadas cosas. Y la historia de los hermanos Rodríguez, los dos muertos en competición, y ser Pedro Rodríguez el piloto más ganador en la historia de México en Fórmula 1, porque tiene 2 triunfos, hasta ahora Checo Pérez tiene uno solo, ojalá este año, yo creo que sí lo va a lograr, pueda conseguirla con otro triunfo y de esta manera
lo equipare, porque estaría bueno juntar el mundo moderno y el mundo antiguo en lo que es el deporte para México y conseguir una especie de corolario para los chicos nuevos, de que vean ganar a su piloto, que es Sergio Checo Pérez. Creo que está en posibilidades de hacerlo. Pedro y Ricardo Rodríguez eran hermanos, había 2 años de diferencia, tenían otros 2 hermanos y un medio hermano que se llamaba Sergio Rodríguez, de la segunda mujer de su padre, Pedro Natalio Rodríguez Quijada. Ahora, Pedro Natalio Rodríguez Quijada era una persona que le gustaba mucho el automovilismo, pero tenía mucho dinero, entonces se encargó no solamente de impulsar la educación de sus hijos, trayéndolos aquí a Illinois, Estados Unidos, a estudiar, sino también de alquilarles autos con los que corrieron durante mucho tiempo en la Fórmula 1 y en otras categorías. Llegaron a correr 24 horas de Le Mans, si bien no pudieron correr juntos por alguna sanción que había pendiente. Y en esa época, en la presidencia, recordarán ustedes, de López Mateos, que gobernó México durante el año 58 al 64, el presidente López Mateos era un enamorado de los autos de carrera, así como lo somos nosotros, y siempre tenía autos de alta gama. Y dicen algunos que cerraba la Ciudad de México por las noches para poder correr con sus amigos, y tenía un grupo conformado para correr, que era el grupo Roda. Existía en ese tiempo en México el basurero de Michuca. Entonces determinaron no solamente limpiar parte de ese basurero, sino construir una ciudad deportiva allí. Y mientras lo estaban construyendo, esta vocación que tenía el presidente López Mateos por la velocidad y por los autos, le dieron la idea de construir allí un autódromo. En principio lo escondió a la comunidad o a los otros políticos diciendo que estas calles que construía tenían que ver con el paso de los camiones de basura. Así que se inauguró este autódromo que construyeron finalmente el 20 de noviembre de 1959 con una carrera que se denominó los 500 kilómetros de la Ciudad de México. Y el autódromo se llamó en primera instancia Magdalena Michuca. Ese autódromo que se construyó tenía una curva peraltada. Recuerden ustedes, porque todo el mundo habla de esa famosa curva peraltada en el autódromo de México. Esta carrera de los 500 kilómetros la ganó Pedro Rodríguez, el más exitoso de todos los mexicanos hasta ahora, que después ganó 2 carreras de Fórmula 1. Y tercero quedó su hermano Ricardo. A partir de este momento lo que se trató de hacer era que la Fórmula 1 pudiera venir a México. Se hicieron reuniones con las escuderías fundamentalmente, que no estaban tan organizadas como hoy, con el gran circo de la Fórmula 1 y los que mandan con la FIA y con Liberty Media, que es la empresa que lleva los derechos y las televisaciones y todo lo que tiene que ver con la difusión de la Fórmula 1. Finalmente decidieron viajar a México para hacer la primera carrera de Fórmula 1 en México. El 1 de noviembre de 1962, el hermano menor de Pedro, 2 años menor, que era un piloto muy rápido, durante las pruebas libres, las pruebas de entrenamiento, había hecho el mejor tiempo y fue superado por John Surtees por 2 décimas de segundo, y tratando de recuperar esta ventaja que le había sacado John Surtees, Ricardo trató de recuperar ese tiempo, aceleró de más en la curva peraltada. Dicen que el piso del auto tocó el piso, se desacomodó, pegó contra el guardrail, que era de metal en ese momento. El cuerpo de Ricardo salió despedido del auto y quedó tirado sobre el asfalto en muy maltrecho, en muy mala forma. Y esta es la muerte trágica de Ricardo Rodríguez. Inclusive su hermano Pedro consideró en ese momento retirarse de las carreras por la fatalidad. Pero esta carrera, a pesar de la muerte de Ricardo y gracias a la intervención de la familia que estaba presente en el momento de la muerte de Ricardo, determinaron que había que correrlo igual, con lo que implica traer un gran premio a una ciudad o a un país para luego, tras una muerte, cancelarlo. Así que bueno, determinaron, más allá de su dolor, correr este gran premio, y lo terminó ganando el famoso Jim Clark. La primera participación de Pedro Rodríguez en la Fórmula 1 fue en el Gran Premio de Estados Unidos en 1963. Luego, ese año corrió México y Estados Unidos sobre un Lotus y siguió compitiendo esporádicamente en la Fórmula 1 hasta el año 1966 con Ferrari Lotus. El año 1967, como les contaba anteriormente, ganó la apertura de la temporada. Les recuerdo que Kyalami abría la temporada de Fórmula 1 en marzo sobre un Cooper Maserati en el año 1967. Pedro Rodríguez fue contratado por Roy Salvadori con el número 2 del equipo y siendo acompañante de quien fuera campeón del mundo, Jochen Rindt.
La segunda victoria de Pedro Rodríguez vino en el Gran Premio de los Países Bajos de Bélgica en 1968. Después se unió a Ferrari en 1969, volvió esporádicamente a BRM para la temporada del 70, pero ganaría, después de esta segunda carrera, tuvo un accidente grave el 11 de julio de 1971, en una carrera prácticamente sin demasiada importancia, en las 200 millas de Nürburgring, allí en Nuremberg, en Alemania, debido a un accidente provocado por otro corredor, Kurt Hild, quien circulaba a baja velocidad, cambió de velocidad, fue impactado por Pedro Rodríguez y también murió. Y esta es la desgracia de las que yo le hablaba a los chicos más jóvenes que no saben por qué los hermanos Rodríguez fueron tan importantes en la historia del automovilismo mexicano y por qué el Gran Premio de México se llama, o el circuito de México se llama Hermanos Rodríguez. A Pedro no le gustaba manejar en la ciudad, le parecía que era demasiado violento, era demasiado estresante para él, así que iba con chofer. Pero dicen que siempre llevaba consigo la bandera de México y un disco con el himno, porque cuando ganó la primera carrera en Sudáfrica en 1967, no tenían el himno de México, y esto habla también a las claras del sentido de pertenencia de los hermanos Rodríguez y de Pedro en particular, ganador de Fórmula 1 en su querido México, que no pudieron poner el himno en el momento que ganó su primera carrera, lo que significaba para ellos. Y de aquí salto nuevamente a Kyalami, y yo les decía, fue el primer gran premio que ganó en el 67 Pedro. Kyalami abría las temporadas de la Fórmula 1 el 5 de marzo de 1977. Encontró la muerte aquí Tom Price. Y quiero hablarles de este accidente porque fue uno de los que en mi adolescencia, yo tenía 16 años, me impactó mucho. Me acuerdo de haber visto una película que se llamaba Fórmula 1, que en realidad era como una especie de relato de los accidentes más feos de la Fórmula 1. Y realmente este accidente fue muy impactante porque en la carrera Tom Price, que era un piloto que manejaba muy bien bajo la lluvia, había hecho una muy buena práctica, si bien largaba 15 en la carrera. Es el único galés en haber ganado una carrera de Fórmula 1 y haber liderado un gran premio del Gran Premio de Reino Unido, que después fue una carrera válida por el Campeonato Mundial en el año 1975. Como les decía, Tom Price bajo la lluvia fue el más rápido en las pruebas de clasificación, incluidos quienes eran compañeros en la categoría como Niki Lauda y James Hunt. Y aquí los invito a que vean qué era la Fórmula 1 en esos años. Y en la película Rush, que así se llama, muestran lo que era la característica de James Hunt, quien fuera campeón del mundo con un McLaren, y de Niki Lauda, fallecido hace un par de años, y que fue una de las grandes figuras del modernismo de la Fórmula 1. Quiero contarles una historia porque hoy en día los pilotos se preparan, tienen un trabajo físico importante, un trabajo de reflejos, lo pueden ver a Gasly con esas pelotas que suelta, las tiene que agarrar, y los trabajos que hacen Checo Pérez y todos los pilotos para estar en forma para correr. En ese entonces, en la década del 70, estos eran unos playboy que iban a Mónaco y se la pasaban dándole a la bebida, saliendo de noche, llegaban a correr en cualquier manera. Niki Lauda era todo lo contrario, era un piloto muy pensante que decía hay que quitarle peso. Inclusive la irrupción de Niki Lauda cuando empezó a correr en Fórmula 1 fue muy particular por lo que logró, y los invito a ver la película porque realmente es muy interesante, no solamente para saber del mundo de la Fórmula 1, sino para entender quién era quién en este mundo de la Fórmula 1 que es tan apasionante. Les decía, Tom Price había sido el más rápido durante las pruebas bajo la lluvia, las pruebas libres, y durante la carrera Renzo Sorsi, otro piloto que corría en la categoría por ese momento, queda en la recta principal, pero del lado de adentro de la pista, sobre el guardrail interno con el auto encendido en llamas. Dos hermanos, uno de 18 años que se llamaba Frederik Jansen van Vuren, eran comisarios de pista en ese momento. Cuando se incendia el auto de Renzo Sorsi, cruzan la pista los dos hermanos corriendo en plena recta, donde los autos vienen a 330, 350 kilómetros por hora, con matafuegos en la mano. El primer hermano, el más grande, cruza, el menor de 18 años, el primero tenía 20 años, de 18 años, les decía Frederik Jansen, cruza la pista y en ese momento es embestido por Tom Price. El cuerpo del muchacho se levanta en el aire 5 o 6 metros, prácticamente los desviste, termina siendo
un trapo el que cae al piso, muere instantáneamente, pero con el matafuegos que llevaba en la mano, con el extintor que llevaba en la mano Van Buren, impactan la cabeza de Tom Price e incluso con el casco puesto fallece el piloto, sigue algunos metros y luego queda hacia la derecha el auto tirado de Tom Price. Así acaban la vida de dos personas en uno de los accidentes que a mí me han impactado más en la Fórmula 1. Esas imágenes están, si las quieren buscar en YouTube las van a encontrar. Pero como también haciendo un poco análisis o analogía entre lo que era la Fórmula 1 en esos años, había accidentes muy feos, donde murió por ejemplo Ronnie Peterson tras pegarse en Monza en los fines de los años 70, corriendo con un Lotus, cuando era compañero de Mario Andretti, que fue campeón del mundo, que había sido campeón del mundo en realidad el año anterior, en el 78. Accidentes donde pasaban ciertas cosas con los autos que se fueron modificando gracias al accidente de Ronnie Peterson, el sueco, gracias al accidente luego de Ayrton Senna en Imola, que se corrió el fin de semana hace algunos días en el circuito de Enzo y Dino Ferrari, que se fueron modificando, y como les contaba, en algún momento estas modificaciones en los autos de Fórmula 1 fueron llevados a los autos de calle y que hacen que hoy tengamos mucha más seguridad en el tema de conducción, y la seguridad pasiva y la seguridad activa nos hace que estemos muy protegidos en el momento de manejar en la calle. Pero eso queda para otro momento. Les estaré contando algunas cuestiones interesantes como esta de saber por qué a los mexicanos les gusta tanto la Fórmula 1, la suerte de haber tenido pilotos ganadores de carreras en la década del 60, la desgracia de que ellos murieran, uno en el 60 y otro en los 70, y esto habla a las caras de la pasión y lo que es la educación en cuanto al deporte, y por qué, por ejemplo, hay deportes que les gustan solamente a los americanos, como es el fútbol americano, que han inventado ellos, y cómo para esto los mexicanos tienen la Fórmula 1 y una historia de triunfos que hoy se ve mucho más puesta en escena con la gran actuación de Sergio Checo Pérez, que esperemos que gane muchas carreras este año. Les mando un abrazo. Estaremos hablando, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con tecnología. Les contaré qué es un auto de Fórmula 1, cómo se mueve, qué tiene que ver con los aviones, porque me gusta esto de traer cosas que tienen que ver, porque uno las siente en el cuerpo, y eso es mucho mejor que el hecho de que uno se las cuente. Así que les mando un abrazo grande y nos seguimos viendo. Y la pregunta que les hice el día de hoy fue de nada más y nada menos que del legendario Michael Schumacher. La pregunta fue: ¿cuántos campeonatos mundiales ha ganado este alemán legendario? Opción A, 10. Opción B, 8. Opción C, 7. Opción D, 4. La respuesta correcta es la opción C, 7. Exacto. Lewis Hamilton y Michael Schumacher están empatados con 7 títulos mundiales. Son los campeonatos más extensos de la historia de la Fórmula 1, y yo quisiera saber si Lewis Hamilton será capaz de romper ese récord en este 2021. ¿Ustedes qué piensan, geeks? Con ustedes, Manana Manotú de A Girl Talks Formula 1, y como siempre, nos vemos en el próximo video.